El 30º domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús que se topa con un ciego sentado a la vera del camino. ¿Qué significado tiene este encuentro para el plan de la salvación? Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y será un programa muy interesante. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Está al pendiente de las dos últimas presentaciones en 2024 de mi Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Sábado 26 de octubre en la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle, Washington. Y sábado 9 de noviembre en la Parroquia de San Juan Bautista en Napa, California. Una fascinante clase de 6 horas en que te explicaré con lujo de detalle cada parte de la Santa Misa con información que muy seguramente nunca antes habías escuchado. Desaprende lo mal aprendido. Aprende lo que en verdad enseña y norma la Iglesia en materia litúrgica. Que sí, que no, por qué sí, por qué no. Y lo más importante, cómo encontrarte con el Señor en cada parte de la misa para así celebrar y vivir en plenitud cada celebración litúrgica. ¿Te gustaría invitarme a tu parroquia? Hay fechas disponibles a partir de marzo de 2025. Esta clase solo puede impartirse de forma presencial y está disponible solo dentro de Estados Unidos. Solicita más informes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Celebramos en la Santa Misa el 30º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B, ciclo en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos. Vamos a proceder a leer el Evangelio tal como lo plantea el Evangeliario y después vamos a hacer el análisis bíblico y vamos a terminar, como acostumbramos aquí en Pasión por el Evangelio, con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión el Evangelio nos cuenta lo siguiente. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Pues bien, este es el texto que encontramos en el Evangelio en esta ocasión, en este 30º domingo del tiempo ordinario. Es un pasaje interesante porque marca la culminación de la vida pública de Jesús, antes de su pasión y su muerte. El contexto amplio, de hecho, de esta perícopa, que es la perícopa, por supuesto, del ciego de Jericó, es una sección del Evangelio según San Marcos, que habla acerca de la subida de Jesús a Jerusalén, ya la recta final precisamente con miras a la redención. El contexto inmediato, siendo específicos, está formado por el pasaje anterior que leímos el domingo pasado en la Santa Misa, aquellas perícopas en las que los hijos de Zebedeo le piden a Jesús que ocupen ellos un puesto muy importante a su derecha y a su izquierda, y después Jesús les deja claro que realmente
Los que quieren ser los primeros son los que tienen que ser más bien los primeros en servir. Después encontramos esta perícopa del ciego de Jericó y posteriormente, con esto te digo que termina esta sección de la subida a Jerusalén. La siguiente perícopa arranca ya lo que Jesús ha de vivir en Jerusalén y así la perícopa que encontraremos será su entrada mesiánica en Jerusalén. Los actores que intervienen, por supuesto, son Jesús, los discípulos, la muchedumbre, el ciego, aquellos de la misma muchedumbre que reconvienen al ciego por interrumpir a Jesús o por alguna razón que a ellos no les parece, y finalmente otro grupo de aquella multitud que lo animan a que vaya cuando Jesús se detiene en el camino y lo llama para que venga. ¿Qué te parece si vamos haciendo el análisis versículo por versículo? En realidad en esta ocasión nos encontramos con una perícopa muy sencilla, no requiere de una exégesis muy profunda, es un recuento muy interesante, muy conmovedor, eso sí, y nos conviene más bien ir reflexionando sobre lo que vamos viendo aquí, más que hacer un profundo análisis, porque te digo, realmente se trata de un texto muy sencillo, muy directo también. Vamos de todas maneras viendo qué va planteando este texto, versículo por versículo. Al principio dice que cuando Jesús salió de Jericó. Jericó era una ciudad importantísima, y sabes que la ciudad de Jericó se fundó hace más de 10,000 años. Imagínate una ciudad tan antigua, más de 10,000 años. Encuentras referencias pues desde el Antiguo Testamento, desde muy al principio del Antiguo Testamento, acerca de esta ciudad. Era una ciudad aledaña al río Jordán. En algún momento esta ciudad se conoció como la ciudad de las palmeras. Y es aquí de donde Jesús ya va saliendo, va en el camino, él se dirige hacia Jerusalén. Y es entonces cuando avanza Jesús acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. En el Evangelio según San Marcos se suele distinguir y se suele especificar que van dos grupos siempre, los discípulos, es decir, los apóstoles, los 12, y además la multitud. Fíjate cómo a estas alturas ya el grupo que sigue a Jesús es numeroso. Y es un grupo que se dirige a Jerusalén también junto con él. ¿A qué se debe que una multitud siga a Jesús en estos tiempos rumbo a Jerusalén? Pues que era gente que no tenía nada que hacer o qué. A veces da la impresión por las películas como que la gente que sigue a Jesús, como que sus discípulos más allá de los apóstoles, fuera gente que no tiene nada que hacer y que se la pasa caminando con Jesús y tirándose en el césped a escuchar sus enseñanzas. En realidad no era así. Era gente que por supuesto tenía su vida, su familia, sus ocupaciones y sus obligaciones y que tenía que subsistir, por lo cual tenía que trabajar. Pero acuérdate que esto que está sucediendo aquí sucede ya en la subida a Jerusalén. ¿Y qué va a suceder en Jerusalén? Jesús va a morir en una cruz ciertamente por nuestra salvación, pero algo importantísimo que no debemos perder de vista es que eso sucederá en el contexto de la Pascua. Y precisamente en tiempo de Pascua todos tenían que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es así que esta multitud, que claramente es una multitud de gente que es seguidora de Jesús, pues viene caminando junto con él. Todos ellos en esta subida a Jerusalén se dirigen, pues, sin ellos saberlo, a celebrar esta Pascua en la que Jesús, en esta ocasión, ha de morir en una cruz por nuestra salvación. Dice entonces el Evangelio que el hijo de Timeo, Bartimeo, es interesante porque su nombre de pila no lo conocemos, su nombre no lo conocemos, lo que conocemos es su apellido. Bartimeo, Bartimeo significa hijo de Timeo. Entonces dice el hijo de Timeo, Bartimeo, que era su apellido, insisto, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Esto es interesante, es un hombre que por su ceguera no puede trabajar, por su ceguera no puede valerse por sí mismo, entonces depende de la misericordia de los demás. Fíjate, es un hombre que por estar ciego no puede valerse por sí mismo, depende de la misericordia de los demás. Y en este caso va a depender de la misericordia de alguien muy importante, muy importante. Alguien que no le va a dar monedas, alguien que le va a dar lo que realmente él necesita, que es poder ver. Él se encuentra sentado a la vera del camino y al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Mira, esta expresión realmente, o el grito de Bartimeo, ya de por sí es muy rico porque, primero que nada, fíjate cómo se refiere a Jesús. Le dice: Jesús, hijo de David. Lo primero es que a Jesús lo llama por su nombre. Y además, bueno, el nombre de Jesús es un nombre muy simbólico porque significa el Señor salva, donde el Señor, estoy empleando el término el Señor para referirme a ese nombre sagrado de Dios que es impronunciable, que está formado por ese tetragrámaton, la Yod, la G, la Waw, la G.
ese tetragramatón que solía ser abreviado, dado que no se podía pronunciar, como Yah. Muchas veces los judíos, para referirse a Dios por su nombre, se referían simplemente a Yah y no completaban la pronunciación del tetragramatón, precisamente porque era el nombre sagrado de Dios, que por ser el nombre de Dios era un nombre impronunciable. Entonces este nombre de Jesús, Yahoshua, significa Yah salva, es decir, el Señor salva, es decir, Dios salva. Y este ciego, Bartimeo, se refiere a él, este Salvador, pero fíjate el título que le da, le dice Jesús, hijo de David. Un título importantísimo porque podríamos decir que es el título mesiánico por excelencia. El título mesiánico por excelencia. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que el Mesías que habría de venir tenía que ser alguien proveniente del linaje del rey David. Y por eso es que este ciego tiene una fe tan grande. Fíjate, esto es muy interesante. No puede ver con los ojos físicos, pero tiene una fe tan grande que reconoce que ese Jesús, el Nazareno, y fíjate, es que es muy interesante cómo se juega aquí con los términos. Y tiene una razón de ser, porque dice, al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, es decir, Jesús de Nazaret, como la gente lo conocía en todo caso, ¿quién va pasando? A lo mejor él escucha a la multitud de que caminan en torno a alguien, él pregunta, ¿quién es? ¿Quién viene? O escucha a lo mejor que alguien le dice Jesús, aunque bueno, lo trataba más bien como de maestro. De algún modo él se entera, pero la referencia que hace es, él se entera de que el que pasa es Jesús de Nazaret. Él se entera de que quien pasa es Jesús de Nazaret, pero su fe es tan grande que reconoce en él al Mesías. Y por eso le da el título mesiánico por excelencia, hijo de David. Y si te fijas, Jesús, en esta historia que encontramos aquí, no le dice al ciego que no le diga a nadie que es el hijo de David. No, lo deja que lo llame hijo de David. No se esconde Jesús a este título mesiánico. ¿Y por qué resulta importante que Jesús en esta ocasión se deje llamar con un título mesiánico? Tú recordarás que una de las constantes en el Evangelio según San Marcos es lo que conocemos como el secreto mesiánico. Y si has seguido Pasión por el Evangelio desde el principio de este año litúrgico, habrás visto que en numerosas ocasiones hemos hecho referencia a ese secreto mesiánico en el que Jesús les pide a todos guardar silencio. Él no quiere que nadie se entere que es el Mesías. Pero en esta ocasión ya no le importa. Ya no le importa ser reconocido como el hijo de David. Ya no le importa ser reconocido como el Mesías. Incluso vamos a ver que primero lo llama así este ciego y después cuando lo reconviene, entonces con más fuerza todavía le grita Jesús, hijo de David. Y Jesús esta vez lo deja. No se esconde este título. No le importa que esa muchedumbre que está ahí se entere que es el hijo de David. ¿Por qué no? El secreto mesiánico está por terminar. Ha llegado el momento. Y precisamente ha llegado el momento. ¿Qué es lo que sucede después? Es por lo que siempre importa ubicar las perícopas en su contexto. La regla de oro de la exégesis, es decir, la regla de oro de la interpretación bíblica, consiste en ubicar un texto en su contexto. Porque cuando un texto cualquiera se saca de su contexto, puede significar lo que uno quiera, pero el contexto nos ayuda a comprender el porqué de las cosas. Entonces, en esta ocasión, Jesús ya no le importa, hasta como que le conviene que la gente sepa, que esa muchedumbre que va avanzando con él a Jerusalén, que va subiendo con él a Jerusalén, se entere y sepa que es el hijo de David, para que se entere y sepa que es el Mesías. ¿Qué va a suceder después? Su entrada triunfal a Jerusalén, y la gente lo va a reconocer precisamente en esa entrada triunfal como el Mesías. Entonces el momento ha llegado y es la razón por la que ahora sí se deja, y en esta ocasión Jesús no practica ese secreto mesiánico. Detalle que no se puede pasar desapercibido. Le dice después, ten piedad de mí. Yo te decía que este grito de Bartimeo vale la pena analizarlo, porque primero ya vimos el nombre de Jesús, lo reconoce como hijo de David en contraste a simplemente Jesús de Nazaret. Pero después la oración, la súplica que le hace, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Esa oración, así de simple como es realmente una oración verdaderamente poderosa. Es una oración que encierra por sí misma todas las peticiones que le podemos hacer a Jesús. Que tenga piedad de nosotros. De hecho,
en la oración del corazón, en la práctica de la oración del corazón, esta práctica de oración antiquísima, muy anterior al rosario, tan socorrida por la Iglesia Ortodoxa, pero también tan socorrida por nuestros ritos orientales. Es una práctica de espiritualidad sensacional. Yo que pues algún día ojalá tengas oportunidad de asistir a un taller o a un retiro espiritual conmigo donde te enseñe el arte precioso de la oración del corazón, que consiste precisamente con una técnica especial en la repetición constante de estas palabras: que el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Es la fórmula completa, pero pues hay muchos que acostumbran simplemente a rezarla así: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad. Porque implorando la piedad de Dios, en este caso dirigiéndonos a Jesús, implorando la piedad del Hijo de Dios, pues realmente le estamos pidiendo que nos conceda todo aquello que nos hace falta, todo aquello que necesitamos, todo aquello que nos conviene. Y date cuenta cómo este ciego, que precisamente hace esa oración que brota del corazón, simplemente le pide: ten piedad de mí. No entra en detalles, no le dice qué es exactamente lo que quiere. Y esto es hermoso, y sobre todo para los practicantes de la oración del corazón. Y yo sé que este programa lo están viendo muchas personas que practican la oración del corazón y personas que han estado conmigo en retiros de espiritualidad precisamente donde hemos estudiado esto a fondo. El ciego no necesita decirle a Jesús qué necesita de manera específica, porque basta con que implore que tenga misericordia de él, basta porque implore su piedad. Y con esto llama la atención de Jesús. Pero fíjate lo que sucede antes. Le dice aquí: muchos lo reprendían para que se callara. Muchos. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia, que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y con esto llama la atención de Jesús. Pero fíjate lo que sucede antes. Dice aquí: muchos lo reprendían para que se callara. Muchos. Esto es verdaderamente terrible, ¿te das cuenta? Un hombre que están viendo que necesita de Jesús, lo callan. Esto es verdaderamente el colmo. Si te pones a ver, es hasta irritante. Ahora que me estoy dando cuenta, hasta a mí me está molestando esta situación. ¿Por qué? Porque esta muchedumbre venía siguiendo a Jesús. Iban todos juntos a Jerusalén. ¿A qué? A celebrar la Pascua. Y todos ellos iban rodeando a Jesús. Conocían las enseñanzas de Jesús. Y sin embargo ven a un hombre que no solo es ciego, que además es, por ser ciego, pues es mendigo. Depende de la misericordia de los demás. Implora la misericordia de Jesús. ¿Y qué hacen muchos? Además no fue un grupito, fueron muchos de esa muchedumbre. Lo reconvienen. Lo regañan, lo amonestan para que se calle y deje de estar fastidiando. Vaya comportamiento de un grupo de seguidores de Jesús. Es aberrante, y hay tanta gente que es así, que siendo seguidora del Maestro acaba por obstaculizar la fe de los demás. Acaban por obstaculizar la fe de los demás. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Todo este grupo que hacía iba con Jesús. ¿Qué quería todo este grupo? Ir con Jesús. Llega otro que quiere un pedacito de Jesús y se lo impiden. ¿Por qué? Porque son tan egoístas que quieren a Jesús para él solo. Esto es verdaderamente terrible y es tan cotidiano y tan real. Gente que sigue a Jesús pero que lo quiere para él solo,
y por esa razón le obstaculiza a todos los demás su búsqueda, su camino de fe para llegar a Jesús. Y es con lo que se topa Bartimeo. Pero algo digno de mencionar también es la reacción de Bartimeo. No se deja. ¿Cuál es la actitud de Bartimeo aquí? No se deja de los que tratan de pisotear su fe, de los que tratan de disuadirlo, de los que tratan de quitarle el ánimo, de los que tratan de desanimarlo. ¿Cuál es la actitud de Bartimeo ante estos ponchaglobos, derroteros, aves de mal agüero, gente que lo único que quiere es arruinarle su fe? No se deja. Para nosotros esa es una gran lección también. Cuando alguien trate de obstaculizar nuestro camino de fe, cuando alguien venga a desanimarnos en nuestro camino de fe, cuando alguien venga a tratar de acallar nuestras oraciones, diciéndonos que no sirven para nada, diciéndonos que Dios no nos escucha, tenemos que proceder contra todas esas aves de mal agüero, contra todos esos ponchaglobos, contra todos esos aguafiestas, de la misma manera que procedió Bartimeo, no dejándose y entonces gritando más fuerte. Y si tú vienes aquí a tratar de eliminar mi fe, oh sorpresa, me vas a hacer que rece con más fuerza. Y fue lo que hizo Bartimeo. Pero él gritaba más fuerte. Y su fe fue más fuerte que los obstáculos y más fuerte que todos estos aguafiestas. Él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Él repetía la oración y se le estaba implorando al Mesías, se le estaba implorando al Salvador. Lo cual tienes que tener también presente. ¿A quién está implorándole? Al Hijo de David. ¿Quién es el Hijo de David? El Mesías. ¿Cuál es el papel del Mesías? Es el Salvador. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Ya salva, Dios salva. Y pon atención a eso, porque al rato vas a ver lo que Jesús le responde. Él está implorando pues al Salvador. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Jesús reacciona ante la fe de este hombre. También eso es importante. Jesús reacciona ante la fe de este hombre. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, Él te llama. De seguro este fue otro grupo, no fue el primero que lo trató de arruinar, fue otro grupo de seguidores de Jesús que, entendiendo de qué se trata y entendiendo que necesita a Jesús y entendiendo que Jesús se ha detenido porque ha tenido piedad de él, pues van y lo animan y le dicen: ánimo, levántate, Él te llama. Entonces fíjate cómo en esta multitud que sigue a Jesús encontramos dos grupos de seguidores de Jesús: los que quieren a Jesús para él solo y por ello son unos egoístas que no quieren compartir su fe, y hay de aquel que trate de tener aunque sea un pedazo de la atención de Jesús porque lo van a tratar de sabotear y de frenar y de obstaculizar. Y por otro lado, otro grupo que sí entiende de lo que se trata, que entonces ellos, en lugar de desanimar, vienen en concreto a animarlo, y por eso es por lo que le dicen: ánimo, ánimo, levántate, Él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Y esto habla precisamente de que la fe de este hombre era tan grande que no se espera. ¿Sí? Cuando se entera que Jesús quiere verlo, no se detiene, de inmediato deja todo, y por eso se quita el manto. Él deja todo y va. Pues, ¿qué era lo que tenía? Nada más el manto. Era un hombre pobre, no tenía nada, lo único que tenía era su túnica y su manto. Bueno, pues deja el manto y da un salto además. Entonces, al dejar el manto, podemos ver aquí ese símbolo de que deja todo. Él deja todo, lo único que le interesa es ir con Jesús. Se levanta de un salto y entonces va con él, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces ahora sí la oración se vuelve específica. Ya que captó la atención de Jesús, ahora sí la oración se vuelve específica. Entonces, ¿qué vemos aquí que sucede? Que le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: maestro, que pueda yo ver. Ahora sí específica. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha, no dice sanado, tu fe te ha salvado. ¿A quién le imploró? Al Salvador, al Mesías, al Hijo de David. ¿Qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. Entonces ya queda salvado él precisamente de esa ceguera. ¿Y cuál es la reacción final de Bartimeo? Le dice: enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. A partir de ese momento, en gratitud al favor que le concedió, y esto es otra enseñanza muy importante, en gratitud al favor que le concede, y tremendo favor que le concede, se vuelve su discípulo y entonces lo sigue en el camino.
¿Y hacia dónde se dirigen? Se dirigen nada menos que a Jerusalén, el destino final de la misión de Jesús. Ahí el lugar donde Jesús va a ofrecerse en sacrificio y a morir en una cruz por nosotros. La lección final de Bartimeo para nosotros es esa, porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros. Y hemos visto aquí que hay que hacerlo con fe. Y ya hemos visto, te he mencionado, a reserva de explicártelo a fondo en otra ocasión, que esa súplica tiene que brotar del corazón, tiene que ser una oración del corazón. Y hemos visto también cómo cuando alguien trata de obstaculizar la fe, nuestra reacción debe ser no dejarnos que nos desanimen y entonces rezar con más fuerza como hizo Bartimeo. Hasta ahí todo perfecto, hasta ahí todo perfecto. Pero falta lo más importante, Una vez que Jesús nos concede ese favor que necesitamos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta final? Y nuestra respuesta final es precisamente hacernos discípulos de Jesús y seguirlo. Y eso no es tampoco un detalle mínimo aquí en la historia. Es un detalle muy importante, porque si vieras la cantidad de personas que imploran a Jesús que tenga misericordia de ellos, y una vez que el Señor se apiada de ellos, se olvidan siquiera de darle las gracias. La abrumadora mayoría de las oraciones son de petición, y ni siquiera de petición de hazme un mejor hijo tuyo, haz que me convierta, haz que sea capaz de dejar mis vicios. No, la mayoría de las oraciones son dame esto que necesito, resuélveme este problema. Y una vez que el Señor lo hace, acaba la historia y la gente se va. La abrumadora mayoría de las personas que solo rezan pidiendo algo que necesitan, una vez que el Señor se los concede, se olvidan siquiera de darle las gracias. No, ¿cuál es la actitud final? En gratitud a ese favor, hacerse discípulos suyos, lo que implica caminar en pos de Él precisamente a cumplir la voluntad de su Padre, la voluntad final y definitiva en Jerusalén. Pues aquí tienes, este es el análisis bíblico del Evangelio que leemos en este 30º domingo del tiempo ordinario, y con esto te invito a que todo lo que hemos aprendido y lo que hemos reflexionado en esta ocasión, como siempre, ahora lo guardemos en nuestro corazón y nos dirijamos ahora nosotros al Señor en este momento haciendo este pequeño ejercicio de oración. Y para ello, como siempre acostumbramos, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Jesús de Nazaret, Hijo de David, aquí estoy yo, pobre y ciego, sentado a la vera del camino. Nada puedo hacer, mi ceguera me lo impide. Pasa delante de mí y detente ante mi miseria. Compadécete de mí. Quiero ver, da luz a mis ojos. Ten piedad de mí y tócame. Ten piedad de mí y déjame ver. Déjame ver la verdad. Déjame ver la luz. Déjame ver tu rostro. Y déjame seguirte, Señor, por el camino, con fe renovada y confianza en ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo esta semana para profundizar en el Evangelio que el Señor nos comunica en la Santa Misa, aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Yo espero que lo que hemos aprendido en esta ocasión, acompañado de la homilía que predique tu sacerdote en la iglesia, te ayude todo eso a tener una comprensión mucho más rica de la palabra de Dios, para que no solamente la escuches, sino sobre todo para que llegue al fondo de tu corazón y desde ahí se haga vida. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio aquí en Pasión por el Evangelio. A lo largo de la semana podemos, como siempre, escucharnos todos los días en el programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar bien en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que en verdad a lo largo de esta semana
ahí sentado a la vera del camino, Jesús te salga al paso y te abra los ojos y te cure de aquella ceguera que más necesites en este momento de tu vida. Nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe. Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de Internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.